y gracias a vosotros por estar aquí. Y yo voy a utilizar realmente el pie que me ha dado Paco para comenzar, digamos, comentar estas notas sobre ciencia e innovación, los pretendidos instrumentos de salida de la crisis. Y para eso, lo primero, ver de qué se trata esta virulenta crisis que azota no solo a nuestro país, sino a toda la economía internacional. Y, como decía Paco, y no hace falta además ser científico para verlo, solo leer los periódicos, las causas se concentran en un sistema financiero descomunal y totalmente fuera de control. Y sobre todo en un modelo de globalización que ha polarizado las diferencias y aumentado las desigualdades a nivel planetario. Federico Mayor Zaragoza resumía, yo creo, perfectamente las razones, digamos, las raíces de esta crisis múltiple, económica, medioambiental, alimentaria, energética, ética y democrática, que deberían situarse, dice Federico, en la inmensa equivocación de sustituir los principios democráticos universales de justicia social, solidaridad e igualdad por el mercado. La crisis en nuestro país tiene diferencias, realmente características muy diferenciales, básicamente la violentísima destrucción de empleo que muestra lo que es una debilidad crónica de un modelo de acumulación basado básicamente en la construcción y en empresas de muy bajo valor añadido. Un modelo irracional y depredador basado en el despilfarro total de los recursos naturales, que intensifica la precariedad y que usa los salarios prácticamente como únicos factores de ajuste permanente, que explota la desigualdad, que reduce la eficiencia económica y crispa las relaciones laborales. Cuando mirando en nuestro entorno a nuestros vecinos, lo que vemos es que las economías más sostenibles y los mercados de trabajo más fluidos se dan justamente en aquellos países con los sistemas sociales más igualitarios. Y ante esta crisis, ¿qué es lo que se dice? Se alude en general al mantra del cambio de modelo económico y al otro mantra obligatorio en todo discurso oficioso u oficial, que es apuntar a las políticas de ciencia e innovación como indispensables para afrontar y superar la crisis. La cuestión es de qué estamos hablando cuando decimos que pretendemos cambiar ese modelo económico, o de qué hablamos cuando hablamos de promover políticas de investigación y desarrollo. Por un lado, el gobierno y los expertos oficiales, el cambio de modelo económico se reduce a identificar una nueva cesta de actividades donde están las energías verdes, las biotecnologías, incluso algunos yacimientos de empleo, que permitan el tránsito a una economía sostenible, baja en carbón y basada en la innovación y el conocimiento. Estamos aburridos de leerlo y de escucharlo en los discursos. Es más, se ha diseñado una ley de economía sostenible que pretende facilitar el cambio de modelo como si se pudiera legislar sobre un cambio de modelo económico. Por cierto, una ley que descansa y duerme en lo más profundo de los cajones del Parlamento y que seguramente ni siquiera llegue a ser discutida. ¿Por qué? Porque ese sueño de cambiar solamente legislando se enfrenta a una realidad que es bien distinta. Porque ¿cómo se nos puede ocurrir que se puede cambiar un modelo si no se identifican las políticas responsables de la situación actual? ¿Cómo se pretende realmente reorientar un modelo económico y empresarial practicando los mismos comportamientos, esa obsesión por el beneficio a corto plazo, con las mismas reglas que son precarización del trabajo, subsidiariedad de todo lo público, recortes generalizados y amenazas crecientes al estado del bienestar y, sobre todo, con los mismos protagonistas, la banca y el capital financiero, los grandes campeones nacionales y las transnacionales. Nadie se cree que con estos mismos mimbres podamos cambiar y hacer una cosa distinta de la que tenemos. Y si hablamos de I+D, es reiterativo, pero no por ello deja de ser cierto que las empresas españolas tienen serias dificultades para competir en actividades de contenido tecnológico medio y alto. ¿Y por qué? Porque en la época de bonanza, entre el 97 y el 2007, el sistema empresarial español
redujo la intensidad de uso del capital, acumulando beneficios obscenos en muchos casos, a la vez que se perdía productividad en esa década. España es el único país de la OCDE donde la productividad ha caído y es el que más ha empeorado en los últimos 15 años, situándonos un 20% por debajo de la media europea y un 30% por debajo respecto a Estados Unidos. Esto explica la aversión del sistema empresarial español a la ciencia y a la innovación. Y si hablamos de gastos en el año 87, partíamos de un gasto muy pequeño de I+D con respecto al PIB, un 0,64%. En estos 25 años hemos llegado al 1,38%, hemos más que duplicado, pero estamos todavía muy lejos de nuestros vecinos, o sea, de la Unión Europea de los 15, o de ese 3% que fijaba la Agenda de Lisboa para el 2010. A pesar del esfuerzo realizado, el sistema español de ciencia e innovación muestra un significativo retraso con respecto a todos nuestros vecinos. Y particularmente ese retraso es enorme en el campo de la investigación privada, en el campo de la investigación empresarial. Estamos en el vagón de cola de lo que es lo que se llama el índice sintético de innovación, que incluye, por ejemplo, los gastos y el nivel de la educación, no solamente de la innovación, la creación de empresas, el registro de patentes o la colaboración empresa-universidad. En cambio, por otro lado, el porcentaje de empresas que reciben ayudas públicas a la innovación es superior a la de todos los países europeos. Aquí hay algo que no funciona, claramente. Las empresas españolas, las empresas que trabajan en España, cuentan con el marco fiscal más favorable de toda la OCDE, con porcentajes de deducción que llegan hasta el 70% de las inversiones en I+D. Pero cuando vamos a los números, ¿quién es capaz? ¿Quién hace esto? Solo el 3% de las empresas, cerca de 1.300 empresas que facturan más de 180 millones de euros anuales, esto no son pymes, claramente, concentran ese 3% de las empresas, concentran casi el 80% de las ayudas públicas. O sea, ayudamos a los grandes. Y en el otro extremo, las pymes, que dan ocupación, como decía Paco, y actividad al grueso de la población, que significan el 99% de las empresas de este país y explican casi el 90% del empleo, orientan su producción a mercados locales, regionales. Esa gente no sabe o no puede acceder a este tipo de ayudas. A pesar de que el Estado ha puesto a disposición del sector empresarial enormes recursos y una batería amplísima de instrumentos, el modelo empresarial, que está débilmente regulado y es suspicaz, enormemente suspicaz, ante cualquier forma de control público, no ha sido capaz de movilizar los excedentes, o sea, los beneficios, hacia la reinversión, capitalizando las empresas y realmente reorientándolas hacia actividades sostenibles. Ese es el quid de la cuestión, esa es la forma en la cual se innova. Es más, siguiendo al INE, al Instituto Nacional de Estadística, el mecanismo de promoción de las ayudas públicas, que debía generar teóricamente al menos €1 de gasto adicional por cada euro que se presta, no ha funcionado, sino que lo que se ha producido es directamente una sustitución de las inversiones privadas por ayudas públicas. O sea, hemos hecho un pan como unas tortas. Y lo que pasa es que la inversión en innovación, por otro lado, es hoy una exigencia imprescindible para la sostenibilidad de las empresas. Sin innovación, las empresas no pueden subsistir, sean nuevas o sean antiguas, sean en sectores de alta intensidad tecnológica o empresas tradicionales. Las actividades económicas deben apoyarse en empresas con mayores y crecientes niveles de valor añadido. Las ventajas añadidas que hoy explican la viabilidad empresarial, que son la calidad, la funcionalidad social y ambiental de bienes y servicios, exigen un proceso continuado y generalizado de reinversión en tecnología.
una mayor proporción de capital por empleo, consecuencia de un sostenido proceso de reinversión de los beneficios en equipos, digamos, que mejoren la productividad laboral, esa productividad que hemos visto que en los 10 años de esa década de crecimiento prodigioso realmente hemos dilapidado. La crisis ha puesto de manifiesto que uno de los problemas críticos de este país no solo es esa aversión del sector privado, de las empresas, a esta reinversión, sino también la permanente inhibición del papel del Estado en instituciones, regulaciones y protagonismo económico directo. ¿Y de qué estamos hablando? Lo que se habla de regulaciones societarias han quedado totalmente desfasadas. Hay una exigencia vigente de reinversión de beneficios del 20% del capital social y empresarial. Eso es papel mojado pulverizado por lo que son las ingenierías societario-mercantiles y financiero-contables. Mejorar ese comportamiento empresarial en esa dirección implica una voluntad política realmente de aprobar regulaciones que eleven de forma continuada ese nivel de reinversión empresarial y reconduzcan realmente lo que son escandalosos repartos de dividendos que se han creado como nunca en plena crisis. Realmente, en plena crisis, en el año 2009 y 2010, los dividendos repartidos entre las empresas del IBEX han crecido en más del 40%, y eso es un escándalo cuando hay 4,5 millones de parados en este país. Las empresas bancarias, sin ir más lejos, están obligadas desde el año 2000 a reservar recursos para mejorar sus ratios de capital, y esto parece haber al menos debilitado, digamos, el efecto de la crisis sobre esto, aunque ahora aparecen estas inversiones y estas cuestiones tóxicas, digamos, que no estaban declaradas. Pero si la regulación de la banca demostró su eficacia, ¿por qué no se puede imitar? Adaptándola a los sectores con presencia de grandes empresas, como es el sector energético, químico, industrial o financiero. Y no es que no pueda hacerse, porque ya ha habido en este país ejemplos exitosos, como fueron, por ejemplo, el modelo OSIDE, vigente entre el año 82 y el año 96, que era un instrumento del Ministerio de Industria y también de Innovación para movilizar la inversión privada, en ese caso en el sector energético, en investigación, desarrollo e innovación. El liderazgo mundial en energía eólica, tanto en fabricación como parque instalado de empresas españolas, es un resultado directo de ese modelo, de que Endesa en ese momento era una empresa pública y de que existía ese tipo de fondos en los cuales el Estado ponía tanto como ponían las empresas en las cuales reinvertían esos beneficios. Esta es la cuestión, esta es una de las cuestiones que el Gobierno ha desestimado, y es necesario promover realmente desde el Estado la corresponsabilidad y no la subsidiariedad de lo público, incorporando transparencia y orientación en el destino de los excedentes empresariales. A pesar del discurso de la salida esta de la ciencia y la innovación como únicas salidas o el mantra sobre la crisis, hay que mirar realmente lo que ha hecho el Gobierno, cuál es la voluntad real de utilizar estos instrumentos de salida de la crisis. Y ha habido dos ejemplos claros. Por un lado, el nuevo proyecto de ley de la ciencia, la tecnología y la innovación, y por otro lado, el gran instrumento que son los presupuestos generales del Estado. El 14 de abril de 1986 se aprobaba la ley de la ciencia, la ley de fomento y coordinación general de la investigación, que tenía como protagonista fundamental al sector público y cuyo principio y objetivo fundamental era la coordinación y transformación del sistema científico-técnico para convertirlo en una herramienta eficiente de la promoción de la investigación y la transferencia de sus resultados al tejido económico y social. Y con esa ley, esa hermosa ley, cortita, pero realmente bien escrita, ha logrado
resulta